Muchas gracias, Martín. Sí, mucha gente estaba bajando, se está poniendo en este momento el sol y realmente son cientos y cientos de personas las que están bajando aquí a Playa Ramírez con muchas ofrendas que hay en la vuelta, ya sea para comprar o en la propia playa. Y vamos a estar hablando con una persona que queremos mucho, psicólogo social que ha compilado cientos y cientos de historias de Montevideo y del interior para contextualizar un poco esta celebración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Yemanjá? Néstor Ganduglia, un gusto tenerte por acá en MB Noticias. ¿Qué es Yemanjá? ¿Una virgen, una diosa, un orillá? ¿Cómo lo podríamos definir? Empecemos por cortar grueso. No, diosa no. Es efectivamente un orillá. Y los orillás son básicamente espíritus de la naturaleza. Las cosas de la naturaleza, los cerros, los ríos, el mar, tienen un espíritu. Eso no es tan difícil de entender. Vos y yo, y seguramente la inmensa mayoría de los oyentes, siente alguna vez necesidad de estar frente al mar, digamos. Lo primero es recuperar el mar, decía un poema de Benedetti sobre la licencia. Lo primero es recuperar el mar. Esa necesidad tiene que ver con que sentimos que la presencia del mar se nos mete dentro de alguna manera. Eso es lo que hizo el pueblo yoruba, que también creció y vivió por siglos frente al mar. Para sostenerlo en su memoria y poder homenajear a ese espíritu, a ese bien que nos hace la presencia del mar, le pusieron un nombre, Yemanjá, y una historia, un conjunto de mitos asociados con el origen mismo del mundo. Cuentan desde hace milenios, todavía en Nigeria y en toda América donde haya gente de piel negra, que Olofi, el espíritu que creó todas las cosas, quería instalar la vida en la tierra, pero se encontró con que la tierra estaba envuelta en llamas. Así que, dicen, Olofi hizo un gesto con la mano e invocó al agua para que viniese desde el fondo del cielo y cayera sobre la tierra. El agua no tardó en aceptar el desafío, cayó sobre la tierra y efectivamente aplacó los fuegos del mundo. Dice el mito antiquísimo que de todo el agua que decidió quedarse en la tierra nació Yemanjá. Y que en agradecimiento al gesto de Olofi, Yemanjá abrió su vientre inmenso y del vientre de Yemanjá salieron todas las cosas vivas que ahora hay sobre la tierra. Eso es Yemanjá, un espíritu al que reconocemos y lo asociamos muy fuertemente con el origen mismo de la vida. Esto se cuenta probablemente desde hace milenios. Y sin embargo, no hace más de un siglo que la ciencia occidental encontró que es cierto que toda la vida efectivamente se inició en el mar. No solo eso, hace menos tiempo todavía se supo que efectivamente, milenios atrás, la Tierra entera estaba repleta de volcanes que arrojaban fuego sobre la Tierra. Y lo más alucinante, no hace más de una década o dos que empezó a ser definitivamente aceptada la idea de que toda el agua que hay en el mundo efectivamente vino desde el fondo del cielo. Meteoritos de hielo llovieron sobre la Tierra y trajeron toda el agua que ahora tenemos alrededor. Entonces, hubiéramos ahorrado mucho tiempo si hubiéramos escuchado con más respeto a los yorubas y a las religiones afroamericanas. Recién vivimos una situación muy interesante, emocionante, la gente aplaudiendo, ¿no? Que entraba el sol, ¿no? En esta mancomunión que hay con el mar. Hay una historia preciosa, porque yo te consultaba del porqué de esta fecha, ¿no? 2 de febrero, que es un poco arbitraria o no de la celebración. Por lo menos hay versiones distintas de por qué 2 de febrero. Bueno, eso tiene que ver con algo que sucedió en el siglo XIV, en realidad, fíjate vos, en pleno medioevo. Un barco mercante traía sedas y cosas costosísimas de Oriente hacia Europa, cuando en la mitad del mar los atrapó una tormenta terrible, furiosa. Desesperados, digamos, el barco empezó a destartalarse. El capitán ordenó a los marineros que sacaran toda la carga de las bodegas y la arrojaran al mar. Eso hicieron.
cadenas de marineros, hasta que encontraron una caja con la que el marinero que la encontró no podía, a pesar de que no era muy grande. Entre 6 forzudos y desesperados marineros tuvieron que sacar la caja con mucho esfuerzo, subirla a la borda y arrojarla al mar. Pero cuando esa caja tocó el agua, la tormenta se disipó y el mar quedó como un espejo. Inmediatamente supieron que no podía ser cosa de este mundo, porque cuando miraron al mar la única caja que flotaba era esa. Así que la sacaron muy respetuosamente del mar y la llevaron a donde iban a reparar el barco, que fue el puerto de Cagliari, en la costa de Italia. Allí, bueno, bajaron la caja, intentaron abrirla para ver qué era lo que tenía dentro, y tardaron tanto, haciendo esfuerzos inútiles, que se empezaron a amontonar los pescadores de la zona. Cuando vieron que los marineros no iban a poder, les sugirieron que llamaran a los curas de un convento cercano, que resultó ser el convento de Bonaria, un lugar que se llamaba así porque era el único sitio de toda Europa que no se estaban muriendo de malaria toda la gente. Los curas vinieron y sin ninguna dificultad abrieron la caja y encontraron una hermosa imagen de la Virgen de Candelaria dentro. A partir de entonces, ese día, 2 de febrero de 1314, los marineros de Cagliari y luego de toda Europa adoptaron ese día como el Día de los Pescadores y a Candelaria como su Virgen. La imagen todavía está en Bonaria. Lo interesante es que nos toca de cerca porque 200 años después, más de 200 años después, el rey de España, Carlos III, envió una expedición de 5 barcos al mando de Pedro de Mendoza para que crearan la primera población europea en la región del Río de la Plata. Como llegaron el 2 de febrero de 1532, Mendoza se acordó de toda esta historia, de toda esta antigua historia, y decidió que la nueva población debía llamarse Nuestra Señora del Buen Aire, en relación con Bonaria. Y así se llama todavía Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Así que toda esta historia nos toca de cerca. Es decir, hubo después, a principios del siglo XX, una fusión entre las antiguas religiones africanas que llegaron a América a través de los esclavos y esclavas, con el cristianismo. Una fusión que se llamó Umbanda, que es la mayoritaria, digamos, no es la única que está rindiendo homenaje ahora, pero es la mayoritaria. Y en esa fusión, el 2 de febrero, Día de los Pescadores, Candelaria, etcétera, quedó como el día de homenajear a Imayar. Néstor, un gustazo como siempre, nos quedaríamos horas escuchándote. Tienen la oportunidad de seguirlo en Ciudad Viva, que con la columna y con una cantidad de actividades que se vienen también para el mes de febrero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, muchísima gente por aquí. Está preciosa la noche, a pesar del calor, está muy agradable, así que los que tengan ganas de darse una vueltita por la costa lo pueden hacer.